Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este estudio bíblico, a estas enseñanzas, a ser discipulados, a ser instruidos, porque la palabra es muy clara, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire también las escrituras que nosotros no podemos decir que estamos firmes, porque la palabra también lo dice, mire que el que esté firme, que no caiga. Así que esta noche vamos a orar en el nombre del Señor, les damos la bienvenida a los que se están conectando, a los que miran esta transmisión, a los que se conectarán en unos días, mirarán, que Dios les bendiga, que Dios les dé sabiduría, inteligencia, denuedo, que Él sea tomando el control de nuestras vidas, porque la prioridad es Papito Dios, amén. Así que vamos a orar, comparta esta invitación en el nombre de Jesús. Tome su Biblia, tome apuntes. Si alguien necesita oración, por favor, háganosla llegar. Alguna inquietud, mi esposito está muy atento a responderles. Estamos para servirles. Este es nuestro deber. Amén. Padre Dios, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, mi amado Señor Jesucristo, todas las obras que tú, Señor, nos enseñas para poder ayudar al prójimo, a los demás, son buenas, oh bendito Dios. Toda nuestra confianza está depositada en ti por tu inmensa bondad, Señor. Te agradecemos, Papito Dios, porque tú escondiste, Señor, la sabiduría a los sabios y se la entregaste, Señor, a nosotros, las personas, oh Señor, que para muchos de pronto pasamos desapercibidos, bendito Señor, pero es tu sabiduría, es tu dirección, Espíritu Santo, la que pone el querer como el hacer. Estamos, Papito Dios, próximos, Señor, dentro de unos pocos días, a culminar este año, bendito Señor. Pero hoy te pedimos, oh Señor, una vez más, que nos indiques, oh Señor, cuáles son tus planes, oh Dios, cuáles son tus propósitos para este nuevo año que estamos ya culminando, cerrando, bendito Señor. Hoy te pedimos, oh bendito Dios, que nos ayudes a entender, Señor, a agradecer, a vivir, Señor, como tú quieres que vivamos, oh Señor, buscando día a día ser la imagen y semejanza de ti, Señor, porque cuando tú nos creaste a tu imagen y semejanza, Papito Dios. Pero hoy queremos, oh bendito Dios, que seas tú tomando todo el control de nuestra vida, preparándonos, oh Señor, no solo para este tiempo que estamos viviendo, sino para el tiempo, Señor, en que tú nos llamarás a tu presencia, Señor, haciendo las obras encomendadas aquí en la tierra. Hoy te pedimos, oh Señor, que tu sangre preciosa nos cubra, nos proteja, nos guíe, que bendiga la vida de mi esposo, bendiga la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y nuestros yernos en el nombre poderoso de Jesús, dándote toda la gloria, honra y honor a ti, Señor. Les bendecimos en tu nombre, Señor, a toda tu familia, Señor, a nuestros hermanos en Cristo, Señor Jesús. Solo tú conoces nuestras necesidades. Te hemos orado y te damos las gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, teníamos esta invitación de este estudio bíblico donde seguimos mirando nuestra segunda parte. Iniciamos con una enseñanza que de verdad nos concierne a muchos de nosotros, que es la dirección de Dios Padre. Es algo que a quien no le gusta. Recordemos que Jesús también fue dirigido por el Espíritu del Padre. Y Jesús nos enseña por medio de su palabra a través de los discípulos y del apóstol Pablo, que fue enviado para predicar y dar a conocer el evangelio a los gentiles y poder desarrollar la iglesia para este tiempo, y que escribiremos nosotros esa otra parte que falta escribirla en las Sagradas Escrituras, como es la iglesia de Cristo. Amén. Y también nos dice esta enseñanza, este estudio bíblico: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué este
estudio, este tema que lo vamos a mirar, lo vamos a desarrollar. ¿Por qué? Lo voy a dar en algunos pasos. Porque Jesús imita a Dios Padre. Los discípulos imitan a Dios Hijo, o sea, a Jesús el Salvador. Pero recordemos que alguien que atacaba mucho a los cristianos, a los seguidores del Evangelio, a los que querían seguir a Jesús, era el apóstol Pablo. Él era alguien que perseguía mucho, acababa con muchos seguidores del Señor Jesucristo. Así que Pablo, tenemos en la palabra que él nos dice, perdón, dice el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, imitarme a mí como yo imito a Cristo. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo por medio del Espíritu Santo. Los apóstoles imitaban a Jesús. Es tanto así, traigamos a memoria, que uno de los apóstoles, que fue el apóstol Pedro, recuerden que él le dijo que nunca lo dejaría, que él estaría ahí, le dio promesas a Jesús, y él le dijo que antes de que el gallo cantara 3 veces, él lo negaría. Él estuvo a distancia cuando fue crucificado, y resulta que él fue a donde estaba en la sinagoga, él fue donde muchos se reunieron para hablar de la crucifixión de Cristo. Y muchas de esas personas le dijeron, yo a ti te conozco, yo a ti te conozco, yo a ti te conozco, y tú andabas con él. Y él dijo que no. Y hubo otra persona que dijo, sí, tú hablas con él. Entonces era un imitador. Yo le pregunto a usted, ¿usted es un imitador de Cristo? Somos imitadores. Recuerde que Jesús dijo, imitadme a mí como yo imito al Padre. ¿Lo somos? Y es tanto el amor de Dios Padre y de Dios Hijo que nos dejó el Espíritu Santo, que es la esencia en cada uno de nosotros, para que seamos unos buenos embajadores y representantes de Dios Padre y de Dios Hijo. Pero miremos, ¿qué es esa imitar? Imitar en la Biblia significa, la palabra imitar es la palabra griega que significa imitar. Los imitadores son aquellos que siguen el modelo o el ejemplo de Dios. Recuerden que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. ¿Y a quién imitaba? Jesús, él imitaba lo que miraba o hablaba con el Padre. Entonces vamos a desarrollar esta enseñanza. Vaya conmigo, vaya con nosotros, por favor. Segunda de Timoteo 3, 10 y del 14 al 17. ¿Listo? Dice así, la Biblia, Reina Valera, 3, 10 y de ahí al 14 al 17. ¿Listo? Dice así. Pero tú has seguido mis doctrinas, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Eso lo dice el apóstol Pablo. ¿A quién se lo dice? Se lo dice a Timoteo. Pero, ¿por qué Dios o Jesucristo eligió al apóstol Pablo? Lo eligió con el propósito de ir a predicar el evangelio a los judíos. Pero cuando él fue, los judíos lo rechazaron, no quisieron recibir el evangelio. Lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta enseñanza. ¿Listo? El apóstol Pablo tuvo la gran bendición de haber formado un vínculo como un padre a un hijo, que fue Timoteo. Timoteo
era alguien que conocía muy bien al apóstol Pablo. Él quería, o sea, él desde pequeño, el apóstol Timoteo, él venía de una descendencia que eran judíos, como era su abuela Loida y también su madre Eunice. Eso usted lo puede verificar si de pronto usted lo quiere mirar y ver que lo que le estoy enseñando es verdad. Está en 2 de Timoteo 1, 3, 7, si usted lo quiere verificar. ¿Listo? Entonces desarrollemos esta enseñanza. Dice así: pero tú has seguido mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi fortaleza para soportar. Pero ¿quién fue el que recibió las enseñanzas? Cristo. Mi manera de vivir, ¿quién la eligió? Cristo. Mi propósito, tenía un propósito que era salvarnos a nosotros. ¿Quién lo hizo? Cristo. Fe, Cristo. Paciencia, Cristo. Mi amor y fortaleza para soportar. Por amor, Dios Padre entregó a su Hijo. Por amor, Dios Hijo entregó su vida. Una fortaleza. ¿Para qué? Una fortaleza o una perseverancia para soportar todo lo que iba a venir. Pero dice así las Sagradas Escrituras. Acabamos de leer el versículo 10. Miremos por favor el versículo 14 y 15. ¿Listo? Mejor dicho, sigamos leyendo del 10 al 17. ¿Listo? Dice así: mi fortaleza para soportar. Y has compartido mis persecuciones y mis sufrimientos con los que tuve que soportar en Antioquía, Inoquio y Listra. ¿Con quién andaba ahí? Con Timoteo. ¿Qué persecuciones sufrí? Pero el Señor me libró de todo. Cuando habla la palabra que el Señor lo libra de todo, es porque Pablo, cuando tomó la decisión de seguir a Cristo, él sabía que tenía que sufrir persecuciones. ¿Por qué? Miren, recordemos que el apóstol Pablo era un perseguidor. Imagínense, después de ser alguien, un asesino, él empezó a predicar el evangelio. ¿Cómo? Inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por la dirección de Jesucristo. Y dice así: pero los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto es desde el tiempo del apóstol Pablo y eso seguimos viviéndolo. Por eso la palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. No la de nosotros, el que hace la voluntad de aquel que nos llamó, que es Jesucristo, por órdenes de quién, de Dios Padre. Recuerden que somos imagen y semejanza. Pero esa imagen y esa semejanza se empezó a perder cuando hubo los pecados de Adán y Eva, que fue la desobediencia, cuando conocieron el pecado que nos separaba del poder de Dios y fueron expulsados del jardín del Edén. Entonces dice así, 14, tú sigue firme en todo aquello, que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes lo enseñaron. ¿Nosotros sabemos quién lo enseñaron? Claro que sí, los apóstoles. Sabemos que Pablo escribió la gran mayoría de libros del Nuevo Testamento. ¿Por medio de qué? Del Espíritu de Dios, de Jesucristo, que le decía qué era lo que tenía que enseñar, por la revelación, qué tenía que hablar. Pura revelación. Revelación que Dios le daba, que Dios le instruía. Recuerda, le dice a Timoteo, que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte
llevarte, dice, a la salvación por medio de la fe en Cristo. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir, educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Amén. Así que desarrollémoslo. Voy a tomar la de las Américas para ir desarrollando esta enseñanza. Versículo 10. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. ¿Cuál de estas que dice mi enseñanza? Conducta 2, propósito 3, fe 4, paciencia 5, amor 6 y perseverancia 7. De estas, ¿cuántas tiene usted? Dice que la palabra es como martillo que taladra, pero no nos gusta que nos digan a nosotros qué es lo que debemos hacer. Nosotros siempre queremos hacer lo que a nosotros nos place. Y siempre queremos dejar las cosas que Dios nos manda, pues cuando tengamos tiempo. No, estoy muy ocupado, muy ocupada. Por eso es que hablamos nosotros que en Navidad muchas personas no asisten a la iglesia, no vienen. Y eso pasa y sucede hasta enero. Andan muy ocupados en las fiestas, en tantas cosas que celebran. Pero tú, dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. ¿Cómo está usted con su ministro? ¿Cómo está usted con el Espíritu Santo? ¿Cómo está usted con la palabra de Dios? Porque le dice a Pablo, a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. ¿Qué fe tiene usted en las promesas de Jesús? ¿O lo duda usted en su corazón? ¿Cómo está su fe? Porque dice toda. Aquí no dice una parte del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, corregir lo que está mal. Hay que corregirlo. ¿Y cómo lo vamos a corregir? Aprendiendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reprendiendo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Como usted piensa? No. Como dice la palabra. La fe en Cristo Jesús. Toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para reprender, corregir, instruir en justicia. La justicia de Dios Padre, la justicia de Dios Hijo, la justicia del Espíritu Santo. Eso lo hablamos el miércoles, que el Espíritu, todo lo que oye hablar al Padre y al Hijo, lo escucha y lo enseña. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, porque Dios es perfecto, equipado. Dios no nos va a mandar a hacer algo que nosotros no podamos, sin antes no equiparnos. Equipado para toda buena obra. La obra suya, no. La obra encomendada por nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Pero dice así, ejemplos. Dime con quién andas, te diré quién eres. Vamos a mirar algunos ejemplos. Dice la palabra del Señor, San Juan 5, 19. San Juan 5, 19. Son algunos ejemplos de imitar. 5, 19. Yo le pregunto a usted, eso también creo que fue hace 15 días, lo hablábamos en la iglesia. Hablábamos de que los hijos, los varones, imitan a su padre. Papá, ¿cómo está usted? ¿Qué le está instruyendo a su hijo? ¿Qué le enseña? Mamá,
¿Qué le enseña a sus hijas? Siempre la hija va a tratar de imitar a su madre. Siempre, sea bueno o sea malo, siempre va a tratar de imitar. Y dice las Escrituras, versículo 19, San Juan 5, 19, dice así. Jesús le dijo, les aseguro que el Hijo de Dios, que es Cristo, no puede hacer nada por su propia cuenta. Solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Así que tenemos una responsabilidad cuando decidimos ser padres o madres. Y la Biblia de las Américas dice, por eso Jesús, respondiendo, les decía. ¿A quiénes decía el Señor y les enseñaba? A los discípulos. En verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. O sea, igual. Así que Jesús imita al Padre. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, San Juan 13, 34, 35. San Juan 13, 34 y 35. Miremos. 34 y 35. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son mis discípulos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Si somos discipulados? ¿O somos oidores olvidadizos? Mientras estamos en la iglesia, qué lindo, aleluya, gloria a Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Salimos de ahí, nos olvidamos, nos vamos a nuestro hogar. Y yo me acuerdo que muchas personas me han dicho que salen de la iglesia, gracias a Dios ya eso ya no pasa, pero salían de la iglesia y se encontraban con 2 piedras en la mano en su casa. Palabras soeces, palabras de más, de muchas formas se maltrataban. Por eso dice, si Dios nos dice en su palabra un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Cristo nos amó a nosotros, entregó su vida. Cristo amó a los discípulos a pesar de que ellos tenían contiendas. También lo hizo. Solamente que recuerde que hubo uno que le traicionó. Entonces, ¿por qué? Porque ya estaba establecido. Pero dice, yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Dice la palabra que Jesús lavó los pies de los discípulos. Que esto que él hacía, ellos también tenían que hacerlo. Él se ciñó. Nosotros también somos llamados a servir. Nunca se sienta inferior. Porque Jesús dice, yo vine a servir, no a ser servido. En este conocerán, dice, que todos sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. Como los padres tienen hijos o hijas, ¿cómo le demuestran sus padres a los hijos o a sus hijas el amor? Y sus hijos o sus hijas a sus padres. ¿Qué amor hay? Pero la palabra es muy clara, es el espejo nuestro. Entonces es la enseñanza que Jesús les enseñó a sus discípulos. Pero también hay otro tercer ejemplo que está en 1 Corintios 11, 1. Dice así, la Biblia de las Américas dice, ser imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Un ministro, un pastor, un líder, una persona que dice yo soy hijo de Dios,
tiene que tener estas 7 características que la miramos: paciencia, amor, humildad. Bueno, pero también nos dice ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. El apóstol Pablo buscaba imitar a Cristo, hablar como Él, caminar con Él, tener amor, misericordia, perdón como Jesucristo. Y en la Biblia Dios habla hoy, dice: sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Ese es el tercer ejemplo de ser imitadores. Dime con quién andas, te diré quién eres, recibiendo las instrucciones de Dios Padre. Y también hay otro ejemplo, segunda de Timoteo, que ya la miramos, 3:10 del 14 al 17, que habla de Timoteo, que estaba siempre permanente, que él venía de una descendencia que conocía el evangelio desde niño, de su abuela Loida y de su madre Eunice, que les di el pasaje bíblico. Y Timoteo anduvo por 15 años, estuvo en los viajes del apóstol Pablo. En todo lugar andaba con Timoteo. Él siempre estaba ahí, pero nos dice que él anduvo por más o menos aproximadamente unos 15 años que andaba con Timoteo, el apóstol Pablo. Pero en Hechos 9, 10, 22, miremos qué pasó con el apóstol Pablo, qué sucedió, por qué ese cambio tan repentino después de haber sido alguien que perseguía a la iglesia del Señor. Hechos 9, 10, del 10 al 22. Sí, al 22, y dice así. Dice: conversión de Saulo o del apóstol Pablo. ¿Listo? Dice las escrituras, desde el 10 dice: en Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando. Y en una visión ha visto a uno llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Recuerde que cuando nosotros comenzamos el camino de Cristo, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Tenemos que renunciar a ese pasado, a esas ataduras de pecado, que nos separan de los planes y los propósitos de Dios, y de la salvación y de la vida eterna, de los galardones en el reino de los cielos, de las promesas para nuestra vida y de las promesas para nuestra familia. Entonces dice: al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo, dice. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre, dice las escrituras. Pero el Señor le dijo: ve, porque he escogido, dice, ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones. Esas naciones estamos incluidos nosotros. Y a sus reyes. Y también a los israelitas, a los del pueblo de Israel. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir o padecer por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar puso sus manos sobre
él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Al momento cayeron, dice, de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Es impresionante cómo miramos el poder de Dios. Fue inmediatamente bautizado. Después comió y recobró fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Pero nos dice la palabra que Saulo empieza a predicar en Damasco. Luego Saulo comenzó, dice, a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y decían: ¿no es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino para arrestarnos y entregarnos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Amén. Amén. Sea que Dios Padre, Dios Hijo, toma a quien quiere y le usa. Dios no va a ver cuántos diplomas usted tiene. Dios va a mirar en su corazón. Dios va a mirar nuestro corazón. Amén. Entonces es maravilloso, mire, cómo fuimos nosotros escogidos, cómo Jesús escogió al apóstol Pablo. ¿Y para qué? Para hacer llegar su mandato a nosotros, los gentiles. Su mensaje ¿de qué? De salvación y vida eterna. Por eso, mira con quién andas y te diré quién eres. Mire cómo estamos nosotros. ¿A quién estamos imitando? Si usted, mi amado, mi amada, se reúne con personas que llevan contraria a la palabra de Dios, es tremendo. Es muy difícil así, pero nos dice en Proverbios, mire, en Proverbios 23, 15, 28 nos dice la palabra del Señor. Proverbios 23, 15 dice así: hijo mío, si tu corazón es sabio, mi corazón también se alegrará y se regocijarán mis entrañas, dice el Señor, cuando tus labios hablen lo que es recto. No envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor, porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Nos dice en el versículo 19 de la Biblia de las Américas: escucha, hijo mío, y sé sabio, dirige tu corazón por el buen camino. No estés, dice la palabra, con los bebedores de vino, ni con los comilones, dice, de la carne. Porque, cuando habla de comilones de la carne, los que comen demasiado. No. Los que comen demasiado, sí. Pero cuando habla de los que comen demasiado, no habla de estos alimentos. Cuando habla de carne, eso lo hemos enseñado, está hablando del pecado. De eso habla. Entonces, porque el borracho, ¿qué hace un borracho cuando está borracho? Se dedica a comer. Mi esposito dice hace un momento, dijo,
comen demasiado. Mi esposo se refiere al alimento, o sea... Así dicen la Dios habla hoy. Sí, yo la estoy mirando, ajá. Muchas personas pueden pensar que es comer en una fiesta cantidad de alimentos, pero ¿cómo está usted? Las personas cuando se embriagan pierden conciencia y cometen grandes errores. Cuando hay alcohol, muchas personas se dejan convencer y arrastrar por el pecado, tomando muchas veces el pecado, o sea, la mujer del prójimo puede ser, de su amiga, de su amigo, esa carne. ¿Por qué? Porque se ha embriagado, dice por eso. Porque el borracho y el glotón se empobrecerán y la somnolencia se vestirá de harapos. ¿Cómo se siente? Ustedes han visto las personas que van a una fiesta todos elegantes y cuando están borrachos, todo eso se convierte en ¿qué? En harapos, todo eso empieza a caer, ya no está la elegancia. Se vuelven, ay, dicen, y están tirados así por la cantidad que han ingerido licor. Están borrachos, pierden la conciencia y dice aquí, se vestirá de harapos. Escucha a tu padre que te engendró. No desprecies a tu madre cuando envejezca. Es que usted ya está vieja, está viejo, está chapado a la antigua. Yo soy joven, usted ya está anciana o anciano, usted ya no. ¿Qué consejos? Eso era en el tiempo de antes. Ahora, alguien por ahí me dijo hace tal vez un mes, me dijo que las personas son modernas, que pueden intercambiar parejas para llegar a tener relaciones íntimas. Es que me dijo a mí que eso yo no lo viví, que yo soy chapada a la antigua. Entonces yo me asombré, le dije, no es eso, sino que las escrituras clarito habla que eso es pecado. Así me digan que soy chapada a la antigua, pero la palabra de Dios no dice que ni cielo y tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Nos dice la palabra que no le podemos ni añadir ni quitar absolutamente nada. Entonces, ¿cómo puedo pretender yo aceptar algo como lo que les acabo de decir? Por eso entonces dice aquí, él dice, no desprecies a tu madre cuando envejezca o cuando sea anciana tu madre o tu padre. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción, inteligencia. Dice, mire, eso dice las Américas. Y la Dios habla hoy, dice, compra la verdad y la sabiduría, la instrucción y el entendimiento, y no los vendas. El Padre del justo se regocija en gran manera, y el que engendra un sabio se alegrará en él. ¿Qué padre o madre no se siente orgulloso de haber sido el mejor ejemplo como padre o como madre? Uno saca pecho con sus hijos. Es una gran bendición decir, se parece a mí, y el papá se siente orgulloso cuando le ha imitado, pero no las cosas malas. Imagínense esas personas, de lo que le acababa de comentar, que cambian su esposa, su esposo. Y entonces, ¿qué enseñanza le está dando a su hija, a su hijo, por el amor de Dios? Terrible. Y mire, pues me dijeron que habían lugares aquí en Nariño donde es supuestamente un bailadero o una discoteca donde pueden dar libertad o rienda suelta a compartir su pareja. Entonces, el padre del hijo bueno y sabio tiene razón para estar feliz y orgulloso, así como Dios Padre está orgulloso de nuestro Salvador, del Hijo de Dios, del Hijo unigénito. Este es mi Hijo amado, en quien tenía complacencia. A Él imitad y a Él seguid, dijo el Padre. Y dice, haz pues que tu padre y tu madre se sientan felices y orgullosos por toda, dice,
pon toda tu atención en mí, hijo mío, y mira con buenos ojos mi ejemplo, porque la mujer, dice aquí, en el versículo 27, le voy a leer las dos versiones. Pero dice 18 nomás había dicho usted. 28, del 15 al 28. Dice, porque, dice el 27, porque fosa profunda es la ramera y pozo angosto es la mujer desconocida. Ciertamente como ladrón acecha y multiplica los infieles entre los hombres. Y la Biblia de Dios habla hoy dice así, porque la mujer extraña, la prostituta, es como un pozo profundo y angosto. Se pone al acecho como un ladrón y hace que muchos hombres se pierdan. Mire las dos versiones. Si nos ponemos a buscar más versiones, vamos a encontrar cantidad de cosas. ¿Cuántas personas cuando beben licor, sea hombre o sea mujer? Yo les digo que uno alucina, les digo que eso es los embellecedores. Muchas personas han visto mujeres o hombres muy hermosos cuando están embriagados y de pronto por dar rienda suelta a su instinto carnal o sexual, no saben ni con quién se van a la cama y cuando se despiertan, sorpresa de ver con quién. Muchas veces puede ser hasta la familia de él mismo y le puede decir no le cuente a su papá, a su mamá o a su esposo, a su esposa, qué sé yo, de lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque se pasaron de licor. Por eso también dice, ojo con esto, jóvenes, señores, señoras, eso es para todos, porque ahí en Proverbios, ahí mismo en Proverbios, mire por favor, en el 23, en el 29 y 35, mire lo que dice. Ahí mismo. Ahí mismo. Dice así, las Américas dice, ¿de quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? Dice las Américas. Y Dios habla hoy, dice, ¿quién sufre? ¿Quién se queja? ¿Quién anda en pleitos y lamentos? ¿Quién es herido sin motivo? ¿Quién tiene turbia la mirada? Porque dice así, de los que se demoran mucho con el vino y de los que van en busca de vinos mezclados. Comienzan, lo hemos hablado, comienzan con una cerveza, 2, 3 cervezas, de ahí una botella o una caneca de ron, de aguardiente, bueno, de lo que sea, y van subiéndole, y de ahí whisky, de ahí, qué sé yo, cócteles, bueno, cantidad de cosas, mezclan, dice la palabra, de vinos mezclados. No mires, dice la palabra, al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente, pero al final, como serpiente muerde y como víbora pica. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades y serás como el que se acuesta en medio del mar o como el que se acuesta en lo alto de un mastil y dirás, me hirieron, pero no me dolió, me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. ¿Cuántas personas que se embriagan al despertarse y sacan pecho? Dices que yo bebo lunes, bebo viernes, jueves, viernes, sábado y domingo. Es que soy duro para tomar. Y se creen que son muy inteligentes, pero no se dan cuenta. Y miremos, la Dios habla hoy, es un poquito más fuerte, mire la enseñanza, porque dice así, mire,
¿De quién? Ya leímos el 29, leamos el 30, dice. El que no abandona jamás el vino y anda ensayando nuevas bebidas. ¿Cuántas personas se embriagan y ya el vino o el licor ya no les sirve, sino que empiezan a comprar alcohol? Y se pierden, se vuelven personas alcohólicas. No te fijes en el vino que rojo se pone y cómo brilla en la copa, con qué suavidad resbala. Uno dice, uy, qué rico un vino. Está bien, no está mal. No está, nadie va a decir, ay, no, no se puede tomar un vino. Tómese un vino, pero sano. Y ya, qué necesidad de perder el conocimiento. Yo he visto personas en las calles tiradas, tremendos soles o lloviendo y en el piso tirados. Pierden la conciencia, mire. Entonces dice, no, dice, al final dice, con suavidad resbala, pero al final es como una serpiente que muerde y causa dolor. Personas llegan a beber tanto que pueden convulsionar. Personas se pueden broncoaspirar. Hay cantidad de problemas con las personas que toman mucho licor. Pero al final dice que es como una serpiente que muerde y causa dolor. ¿Cuántas personas que han ingerido licor cometen grandes errores? Es muy difícil. Llegan a suicidarse, llegan a golpear a su esposa, a su esposo, sus hijos. Pueden cometer un asesinato. ¿Por qué? Porque pierden el conocimiento. El licor nos puede llevar a cometer errores o mirar cosas extrañas. Dice, te hará ver cosas extrañas y pensar y decir tonterías. Te hará sentir que estás en alta mar recostado en la punta del palo mayor. Y dirás, me golpearon y no lo sentí. Ustedes han escuchado que dicen que hay borrachitos que ni se acuerdan lo que les pasó. Y no sé qué me pasó, estoy golpeado aquí o acá. No sintieron. Por eso dice, y no sentí. Me azotaron y no me di cuenta, pero en cuanto me despierte iré a buscar más vino. Porque hay personas que el vino los puede conducir o desviar. Amén. Pero ese vino nos puede ocasionar algo. Dice, en la mujer cuando está tomado vino o licor, toma otra actitud muy diferente. Y soy muy sincera, lo que hice yo en mi antigua vida. Cuando íbamos con mi esposo a una fiesta, a mí me gustaba que me pusieran la buena música. Tengo que ser honesta con ustedes, me gustaba la música. Y me gustaba bailar mucho. Y también me gustaba que hubiera alguien que pudiera bailar como a mí me gustaba. Y muchas mujeres nos gusta despertar. Uno empieza a ser una mujer coqueta, a llamar la atención. Pero las escrituras dicen que la mujer se contonea, dice. O sea, para llamar la atención. En muchas mujeres lo hemos visto, una forma de vestir. Justamente hoy mirábamos con mi esposo a una mujer muy ligera de ropas, y de ahí les echamos la culpa a los hombres. Pero a veces nosotras las mujeres somos también culpables. Pero el Señor nos dice en Proverbios 7:1, nos dice ahí mismo en Proverbios 7:1, dice así la palabra: obedece mis palabras, hijo mío, guarda en tu corazón, en tu mente, mis mandamientos. Atesora, dice, mis mandamientos contigo. Sí. ¿Cuáles mandamientos? El 1 nomás, 7:1. El que quiera estudiar, yo se lo voy a dar. Si usted lo quiere leer, está del 1 al 27. Porque Dios nos dice que nosotros debemos, los mandamientos, debemos de cuidarla como la niña de nuestros ojos, atarlos y grabarlos, inscribirlos en la mente, en el corazón, en las tablas de nuestro corazón. Para que nosotros no podamos cometer errores, para que nosotros
no prostituyamos la palabra de Dios. Cuando nosotros cometemos errores y utilizamos la palabra de Dios para justificarnos, como muchas personas dicen, pero es que Jesús convirtió el agua en vino. Y muchos se agarran de ahí, pero sí la convirtió, pero no hasta perder la conciencia. Pero es que muchas personas se van completamente de los mandatos del Señor, porque los mandamientos de Dios, ¿qué significan? Significa orden dada por alguien con autoridad para hacerlos, conjunto de principios, de leyes, de gracia. De gracia nosotros recibimos de Jesús y de gracia lo obedecemos, no por ley. Éticos que orientan para llegar a tener un buen comportamiento. Para eso son los mandamientos de Dios. Pero también hay algo. Vendríamos a mirar que muchas personas llegan a cometer un error y desvían las promesas de Dios. Cometen el gran error, ese gran error de llegar a tener amor al dinero. Por amor al dinero hasta venden a sus esposas, a sus hijos, sus hijas. Muchas personas venden el alma al diablo porque por amor al dinero, al poder. Y usted puede verificarlo en Primera de Timoteo 6, 9, 10, Primera de Timoteo 6, del 9 al 10, dice así, mire. En cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación como en una trampa y se ven asaltados por muchos deseos insensatos, dice la palabra, insensatos o engañosos, perjudiciales, que hunden a los hombres y a la ruina y a la condenación. Las personas drogadictas, las personas alcohólicas, problemas que tienen personas que tienen vicios, los que les gusta apostar, los que les gusta ir a los ¿cómo se llaman esos? Casinos. A los casinos. Amor al dinero. No tienen límites, mire. Hombres que llevan a la ruina y a condenarse no solo a ellos, sino a su familia. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos o torturan a las personas. Muchos dolores para ellos mismos y para la familia. ¿Todo por qué? Por amor al dinero. Amén. Y para ir concluyendo y cerrando esta enseñanza, el Señor nos dice en Romanos 12, 1, 2, recuerde que estas son dirección de Dios Padre. Para concluir esta enseñanza, Romanos 12, 1 y 2. Dice así. Dios habla hoy, y la Biblia de las Américas dice, actitud consecuente del creyente. ¿Usted cree en Cristo? Yo lo creo. Amén. Actitud consecuente del creyente. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Por eso la primera enseñanza fue dirección de Dios Padre. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice, la vida nueva. Dios nos ofrece una vida nueva. Los pasajes bíblicos que acabamos de ver, no es para alzar dedo, te están hablando, es que vos sos así, o qué sé yo, criticar, no.
es para que nosotros, por eso dice que la palabra es para corregir y para instruir, no para estarle majando a la persona. ¿Listo? Por tanto, hermanos míos, les ruego que por la misericordia de Dios se presenten ustedes mismos como ofrenda viva. ¿Por qué? Por gracia, por amor, por obediencia, por misericordia santa, agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Amén. Con esto estamos... Dios habla hoy, sí, amor. Con esto estamos cerrando esta enseñanza, dirección de Dios Padre. Son instrucciones. Recuerde que los árboles son los testigos. Recordemos que Jesús es el árbol de la vida. También nos dice su palabra que atendamos sus consejos, hijo mío. También recordemos que Cristo dijo que Él imitaba al Padre. Recordemos que dimos algunos ejemplos de que Jesús imita al Padre. De que los apóstoles imitaban ¿a quién? A Cristo. De que el apóstol Pablo tomó la decisión de imitar a Cristo. Timoteo, la decisión de imitar a Pablo, que imitaba a Cristo. Entonces nosotros debemos de imitar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta para llegar a conocer la dirección de Dios Padre. Porque acabamos de ver, dime con quién andas y te diré quién eres. Dios nos enseña a nosotros que debemos anclar nuestra vida. ¿A quién? A nuestro amado Señor Jesucristo, imitándolo a Él. Y para este miércoles, con la bendición de Dios, estaremos mirando, vamos a mirar cómo desarrollar mi espíritu. Cómo desarrollar mi espíritu. Eso es el miércoles. Así que, mis amados, les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y con esto hemos concluido esta enseñanza de este sábado. Estaremos mirando otro capítulo nuevo, otro tema muy interesante para el día sábado. Que tengan un feliz fin de semana. Bendiciones.